Empezamos dándole gracias a Dios por este día que la iglesia celebra con mucha solemnidad y con mucha alegría. Pero también es bueno recordar que el Espíritu Santo no es una paloma que viene cada año en un tiempo como este. Desde que ocurrió este gran acontecimiento allá en Pentecostés, la iglesia siempre fue dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la oportunidad, como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, de poder todos los días recibir la gracia del Espíritu Santo. Porque es un regalo, como lo dice en el libro de Joel. El Señor derramará su Espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que lo invoque. Por eso no podemos llegar y colocar este acontecimiento y cercarlo en un día para nuestra vida. No, la gracia del Espíritu Santo está en nosotros desde que recibimos el bautismo. Fue allí donde el Espíritu Santo actuó por primera vez, que nos limpió del pecado original, que nos hizo hijos de Dios y miembros de la iglesia a la cual pertenecemos. En Pentecostés ocurrió lo que Jesucristo le había prometido a sus discípulos. Y yo quiero leerles del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para ir descubriendo ahora cómo es que nosotros mismos, por ser bautizados, tenemos una misión, que no es más que el anuncio del reino de Dios a otra persona que todavía no la ha podido descubrir. Y dice la palabra: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es un momento importante porque era lo que necesitaban aquellos apóstoles. Era la fuerza que el Señor les había prometido. Por eso les pidió que no se ausentaran de Jerusalén, porque allí iban a recibir la promesa. Estos hombres estaban como asustados. Ellos no querían abrir las puertas porque sentían un miedo que corrieran la misma suerte que el maestro. Allí en medio de ellos estaba la Virgen María, la mamá de Jesús, que siento yo que era los que los tenía con la esperanza, porque ella sí había recibido la primicia del Espíritu Santo. Ella ya había vivido su propio Pentecostés. Por eso ella era como que la que tenía el poder de la atracción de mantenerlos unidos, porque estaba en medio de ellos. Y allí se manifiesta lo que el Señor había prometido. Porque lo que ha prometido el Señor a usted y a mí, a través de la palabra, se va a dar en la medida que nosotros lo creamos. Dice la palabra, dice este texto, que estaban reunidos los creyentes. Y además estaban en un mismo lugar. ¿Esperando qué? Que se cumplieran las promesas. Y es allí cuando el Espíritu Santo, en una forma de ruido,
y es como que hizo que ese ruido atrajera a mucha gente que estaba allí, celebrando la Pascua. Acuérdense que estamos en el marco de la Pascua judía. Y se acercaron allí por ese ruido, y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a proclamar el querigma, que hace que todos pudieran recibir esa palabra con un fuego que le quemaba el corazón, y que no tuvieron otra cosa sino preguntar, ¿y qué debemos hacer? Y entonces Pedro le dice que para recibir el Espíritu Santo tenemos que ser perdonados de nuestros pecados y ser bautizados para que el Espíritu Santo more en nosotros. Es necesario recordar esto y revivirlo en nuestras vidas. Pedirle al Señor en este día que nos dé una fusión nueva del Espíritu Santo. Qué bueno que hoy tuviéramos tiempo todavía de ir a confesarnos, y que a través de la comunión con Cristo pudiéramos decir que también recibimos una efusión nueva del Espíritu Santo. Hoy necesitamos en esta sociedad que el Espíritu Santo lo podamos sentir, que se mueva de verdad en nuestros corazones, para que todo ese caos que ha venido a nuestras vidas, ese caos que ha venido a la sociedad, ese caos que ha venido a los hogares, pueda cambiar, pueda ordenarse, y entonces tengamos lo que el Señor nos ha prometido desde siempre: la paz, la felicidad y el gozo. Hoy es un día para recordarlo, es un día para vivirlo. Hoy yo te invito que pida Espíritu Santo. Pida Espíritu Santo y créalo. Diga: Espíritu Santo, ven a mí, te necesito, amigo, lléname de tu gracia, lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname del fruto que produce el haberte recibido. Que el Señor les bendiga, y será hasta otra próxima oportunidad. ¿Cómo nos alegra saber que el Señor, en uno y otro hombre de Dios, va realizando cosas extraordinarias en el corazón? Y es novedoso poder decirles a ustedes a esta hora lo que el Señor sigue haciendo. Hemos escuchado al ingeniero Mario Salazar, presidente de la Fundación Verbo y Vida, y esperamos que ustedes nos sintonicen en el próximo programa. Hasta pronto.